Gracias por acompañarme a otra entrega de Tomo la Palabra. Hay que saludar a Percio, Leonardo Severino, José Núñez, Manuel Colá, Máximo Paulino, Juan de los Santos, Wilkin Agramonte, Pedro Arias, Ramón Penson desde New York, Santiago Sosa Genao, Reyes Corniel Gómez y Ru Frías. Todos son fieles seguidores de Tomo la Palabra y de un servidor, Danilo Cruz Pichardo. Señores, el día 2 del mes de abril entran en vigencia los aranceles de Donald Trump, lo que ha traído una controversia tremenda entre los países afectados. Ya hoy, por ejemplo, entraron los aranceles de China hacia Estados Unidos. Es decir, las importaciones de China a Estados Unidos ya entraron hoy de productos agrícolas ascendente a un 15%. Pero ya hace días que las de Estados Unidos entraron a China. Lo que son exportaciones para China, para Estados Unidos, desde su perspectiva, son importaciones. Y lo que son exportaciones para Estados Unidos, desde la perspectiva de China, son importaciones. O sea, ya hay gravámenes recíprocos de ambas vías. Todavía no han entrado, y no el día 2 de abril, los aranceles para Canadá y para México. Pues como se supo, hubo una postergación de un mes, producto del pedido formulado por los empresarios automovilísticos, General Motors, Ford, entre otros, pero que ya empezaron a subir todos esos vehículos americanos y sus respectivos repuestos. Yo digo que Donald Trump ha quebrado 6 empresas. Algunas de esas quiebras se dicen que son fraudulentas, otras son reales. Pero Estados Unidos sería la 7ª quiebra. Muy pocos estadounidenses están confiados en la política que está implementando Donald Trump. Porque que esas importaciones que llegan a Estados Unidos desde México, por ejemplo, que México exporta a Estados Unidos productos agrícolas, pero también petróleo. Eso lo compran empresarios norteamericanos. Esas importaciones que hace Canadá, que importa, o Estados Unidos importa desde Canadá aluminio, entre otros metales, pero también gas, petróleo, energía, productos agrícolas. Bueno, posiblemente Canadá sea el mayor suplidor de Estados Unidos. El petróleo que se consume en Estados Unidos es un 60% es proveniente de Canadá. Y la energía eléctrica que se consume en Estados Unidos, incluyendo Nueva York, en un 40% proviene del Canadá. Eso es un lío tremendo, porque la inflación que va a desatar esa guerra arancelaria es tremenda, y ya empezó a sentirse sin entrar en vigencia. Porque es que los empresarios no absorben alzas, lo que hacen es transferir esas alzas al consumidor. Entonces, ¿cuál es la protección que tiene la administración Trump hacia los norteamericanos, si lo que le va a provocar es una inflación sin precedentes en la historia de esa nación norteamericana? Donald Trump posiblemente dure sus 4 años, pero hay posibilidades de que no lo dure
porque está afectando intereses nacionales de su país, intereses muy poderosos y de la propia población, ni se diga, e intereses internacionales. Y ahora mismo Donald Trump tiene una aprobación por el suelo, mientras la aprobación de la presidenta de México se eleva por las nubes por la protección exhibida hacia sus conciudadanos. La aprobación de Donald Trump está en el suelo. Yo estuve viendo unas declaraciones del gobernador del Banco Central de la República Dominicana, donde dice que las ligeras alzas, pero sostenidas, de la tasa de cambio en la República Dominicana obedecen a circunstancias estacionales o circunstanciales, y se refiere de forma muy particular a la guerra de aranceles iniciada por Estados Unidos, pero también a la política migratoria de Estados Unidos. Señores, pero Donald Trump no tiene ni 2 meses y la tasa de cambio en la República Dominicana ya tiene muchos meses que viene subiendo poco, pero subiendo de forma sostenida y de forma regular. Él dijo algo importante, sin embargo, que es que el Banco Central dispone de casi 15,000 millones de dólares como reserva. Y eso es importante, y que para nada se va a permitir que haya una devaluación del peso dominicano que afecte a toda la macroeconomía de la República Dominicana. En el caso de Ecuador, hay una situación muy difícil en el Ecuador. Yo acabo de ver una encuesta donde la señora Luisa González, que es la candidata de la oposición de Revolución Ciudadana, tiene un 53%, y el candidato presidente de ese país que busca la reelección tiene un 47%. Son 6 puntos de diferencia, pero inclusive hay encuestas donde dan 8 puntos de diferencia, que eso representa cientos de miles de votos a favor de la candidata de la oposición. Y desde mi punto de vista, solo un fraude electoral monstruoso podría evitar que esa señora, con buenas intenciones para ese país, para unificar ese país, para resolver el problema de la energía eléctrica, resolver el problema de los apagones, acabar con la inflación, acabar con la inseguridad ciudadana, nada más tiene que llegar a la presidencia de ese país, porque está bien intencionada y no va a representar intereses de ningún empresario, como es el caso de ese muchacho, de Daniel Noboa, que está representando los intereses del propio patrimonio familiar de los Noboa, la familia más poderosa de ese país, y que acaba, en su condición de presidente, de suscribir un contrato del campo petrolero más importante de ese país, el campo Sacha, un contrato leonino con una parte que se dice que en el fondo viene siendo la propia familia de él, donde el Estado ecuatoriano apenas percibe el 12.5% y la parte contratante el 87.5%. Se descubrió inclusive que la aseguradora de ese contrato es una tía de Daniel Noboa. Pero ¿qué error más grande comete ese muchacho? O él, no se trata de ningún error posiblemente, sino que quiere dar un palo con la base llena antes de entregar el poder. Pero ha faltado inclusive tacto e inteligencia, porque él pudo esperar el periodo de transición para hacer su negociazo, que de una u otra forma sería echado para atrás por la presidenta Luisa González. Y en una carta que le dirigió a la población ecuatoriana, ese joven inclusive comete faltas
desde el punto de vista semánticos, porque le dice a la población que él, en su condición de mandante, no, caballero, usted es el comandante en jefe de Ecuador, los mandantes son los ecuatorianos, pero es un problema menor, porque es un problema de semántica, que pudo haber corregido un corrector de estilo de su entorno, porque un presidente de la República o de un país no debe de exponerse a ningún tipo de falta gramatical, aunque se trate de una falta semántica, porque eso repercute negativamente sobre la imagen de un jefe de Estado. Señores, yo estuve viendo unas declaraciones del politólogo dominicano Belarminio Ramírez, que me luce un muchacho muy inteligente, pero él dice que el PRM está destinado a durar en el poder más allá del 2028. Oye, tendría uno que tener una bola de cristal para esta fecha, faltando más de 3 años para el proceso eleccionario, ponerse a anticipar resultados. Eso es muy difícil. Ahora, si usted me dice que las elecciones son dentro de un mes, es muy posible que el PRM se quede en el poder, aunque no gana con cualquiera, y eso lo voy a decir en un ratito. Señores, yo recuerdo que Juan Bosch salió del PRD en noviembre de 1973, y fue que el PRD se fortaleció cuando salió Juan Bosch, porque es que Juan Bosch lo que era un obstáculo en ese partido. Si las elecciones del 74 con el Acuerdo de Santiago se hubiera celebrado, el Acuerdo de Santiago gana, pero todo el mundo sabe que no había condiciones, como no la había tampoco en el 78, pero que Peña blindó al PRD con la solidaridad internacional a través del Internacional Socialista, y hubo que entregarle el poder. Entonces lo que yo dejo dicho es que a veces una división conviene. No ha sido el caso de ninguna manera del PLD, que después que se dividió no ha pegado ni un sector ni ha pegado el otro. Entonces, en ese sentido, Belarminio tiene razón. Pero hay lo siguiente: el señor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, que son desde mi punto de vista quienes están destinados a competir con el PRM en el futuro, Leonel no ha sabido reinventarse como se reinventó Balaguer para el 86, que supo rodearse de jóvenes que toda la noche acaparaban, ocupaban el malecón de Santo Domingo. Balaguer se rodeó de jóvenes, y eso es lo que no ha sabido hacer el doctor Leonel Fernández, porque él tiene un hijo que es joven, que inclusive conecta muy bien con la población joven de la República Dominicana. ¿Y por qué no forman un movimiento? Jóvenes con Omar, y ese muchacho debería estar recorriendo el país, el territorio nacional. ¿Qué es prematuro? No, ningún prematuro. Ya todo el mundo está trabajando con miras al 2028. Tiene que reinventarse Leonel Fernández, porque es verdad, Belarminio tiene razón. Si acude en esas condiciones, el PLD por un lado y la Fuerza del Pueblo por otro, y el candidato Leonel, bueno, pues es posible que haya una réplica de lo que fueron los resultados de la contienda comicial del 19 de mayo del 2024. No necesariamente, porque es que el panorama político evoluciona mucho. La política no es estática. Peña Gómez fue un hombre muy inteligente y fue estratega y supo quitarle a Jacobo Masluta mucha gente, muchos cuadros cuando el PRD se dividió para el año 1986. Fíjense que Jacobo para el 90 lo que sacó fue un 7%, pero es que Jacobo se levantaba después del mediodía, mientras Peña Gómez madrugaba y salía para la calle a visitar cuadros, y se dispuso a visitar todos los cuadros de Jacobo Masluta y le quitó la mayoría de la gente. Los resultados del 90, Peña casi un 24% y Jacobo un 7%.
Habría que ver cómo evoluciona el PRM, el gobierno que haga Luis Abinader, la estrategia de Luis Abinader. ¿Cuál es? Uno no sabe, uno lo que observa que en las últimas semanas el presidente Abinader lo que viene designando son cuadros del Partido de la Liberación Dominicana e inclusive un ex senador de la Fuerza del Pueblo. Y eso tiene una finalidad, posiblemente seguir desangrando partidos opositores, pero ¿a quién apoya Luis Abinader? Él está haciendo eso, ¿con qué finalidad? O sea, habría que contar con muchas aristas, con muchos elementos de juicio, para esta fecha uno ponerse a hacer un análisis que más o menos se aproxime a lo que es la realidad de la política dominicana en estos momentos. Señores, no dejen de suscribirse al canal Tomo la Palabra, activar la campanita y dar me gusta. Yo soy Danilo Cruz Pichardo.